Un día llegué a trabajar y no entendí absolutamente nada. Era mi primer trabajo en un call center en inglés, sin haber practicado antes con nadie más hablar en inglés. El cliente era británico y hablaba muy rápido. Yo estaba perdidísima. Puse al cliente en hold y me puse a llorar. Ese día entendí que el inglés que había aprendido, el inglés de la escuela, no me iba a servir para sobrevivir, para vivir en ese idioma. Por eso hoy te voy a contar cómo aprendí inglés y turco por mi cuenta y cometiendo muchos errores. No es un caso extraordinario, pero creo que lo que me funcionó a mí te puede funcionar a ti con español. Con el inglés, lo básico, en la escuela aprendí las reglas gramaticales básicas, un poco de vocabulario, todo bien en papel, ¿no? Me iba bien, pero nunca había practicado con nadie. Cuando alguien me hablaba, me bloqueaba y no sabía qué decir, ¿no? Como tenía algunas palabras, pero no estaba segura si era correcto. Así que simplemente no hablé. Y así estuve por años, entendiendo, pero sin hablar. Lo primero que hice fue empezar a usar aplicaciones para chatear con personas y conocer personas en ese idioma que también están aprendiendo o que sean nativos. Y empecé a practicar un poco y a perder el miedo en inglés. Muy poco llamadas o audios, pero un día me atreví y me pareció bastante interesante porque pude comunicarme más de lo que pensé. Claro, después de esto encontré este trabajo en el call center, sin estar lista, sin entender siquiera muchos acentos, mucha decepción. Hubo muchas decepciones y traumas también, porque no entendía mucho y además muchos clientes eran muy groseros e insultaban, ¿no? Como por el acento. Pero eso me enseñó a buscar soluciones reales. Empecé a escuchar podcasts con los diferentes acentos británicos para adaptar el oído y poder comunicarme con ellos y entenderlos mejor. También empecé a consumir contenido que me gustaba en inglés, series, películas, más música, videos en YouTube. Y luego poco a poco sentí que estaba desarrollando una personalidad en inglés. No solo que traducía, sino que pensaba, sentía, me gustaban cosas. Incluso llegué a ver y leer más cosas en inglés que en español. Un día mi mamá me dijo que estaba hablando dormida y que hablaba en inglés. Y eso me puso a pensar mucho, wow, puedo soñar en inglés, o sea, mi cerebro tiene la capacidad para hacer eso. Ahí sentí que ya dejaba de aprender el idioma, pero empecé a vivir en el idioma, ¿no? Ya no traducía todo, sino que sentía, reaccionaba, tenía una personalidad ahí. Con el turco fue diferente porque no sabía mucho, tenía unas cuantas palabras, los saludos y demás, y llegué a Turquía con esa información. Estaba rodeada de un idioma que no entendía, sin una red de seguridad y además la mayoría de personas no habla inglés, sobre todo en lugares no turísticos. Así que tuve que esforzarme, ¿no? En lugar de tomar un curso, esperar mucho tiempo para poder comunicarme o intentar encontrar un traductor o una persona que hablara inglés, empecé a hablar desde el primer momento como podía, con el vocabulario que tenía, usando traductor, cometiendo errores, ¿no? Que fueron muy graciosos y también me causaron muchos malentendidos. Aprendí vocabulario de algunas series, full inmersión, o sea, no tenía subtítulos en español, todo era en turco. Mi teléfono también estaba en turco, mi computador, y usaba ese vocabulario que aprendía para hacer un texto, ¿no? Hablar de mi vida, de qué pasó en mi día, una historia corta, algo que me hiciera recordar este vocabulario, pero también hacía esas palabras mías. Traducía las frases completas y no las palabras aisladas para poder entender cómo usarlas o reutilizarlas en el futuro. Reutilizaba todo lo que aprendía e intentaba usarlo en una conversación cuanto antes, ¿no? Aprendo un nuevo verbo, lo voy a conjugar, cómo lo puedo usar en esta conversación. Y también hacía como shadowing, ¿no? Una persona decía algo en turco, nasılsın, ¿cómo estás? Nasılsın. Entonces yo intentaba como imitar el acento, a veces la persona estaba hablando, nasılsın, y yo decía, nasılsın, como en mi mente, pero lo decía en voz alta y era muy gracioso. En 6 meses ya podía mantener conversaciones cotidianas y en un año ya podía hablar con fluidez. Primero, empecé a construir un diálogo interno en turco, a construir oraciones en ese idioma,
a hablar de lo que me pasaba en mi día, o sea, hablar conmigo misma, no sé, estoy lavando los platos, voy a comer, voy a desayunar, estoy viendo el computador, como crear pensamientos en ese idioma sin pasar por español o inglés. Suena raro, pero funciona porque la fluidez no es solamente poder comunicarse con otros, sino poder hablar contigo mismo, crear esos pensamientos. También no tomaba la salida fácil. Cuando yo intentaba hablar en turco y esta persona sabía inglés o un poco de español, siempre intentaban hablarme en inglés o en español, pero yo me sentía un poco molesta porque yo quería practicar mi turco, así que yo insistía y hablaba en turco para poder practicarlo y para retarme, ¿no? Para ganar confianza. Esto pasa muchísimo. Tú quieres practicar, eres turista o estás ahí de paso y estas personas sin querer, ¿no? Intentando ayudar, te quitan la única oportunidad que tienes para practicar el idioma, para usar esa palabra que aprendiste. Si era muy difícil o de verdad una situación muy importante, obviamente cambiaba el inglés, pero esto me ayudó a construir esa confianza. Sin esto, nunca hubiera tenido la suficiente práctica para desarrollar esa fluidez. Y tercero, celebraba los logros pequeños. Por ejemplo, ir al banco en turco, ir al médico en turco y poder comunicarme con los médicos sin tener que traducir o traducir menos que antes. Estos no son logros pequeños o insignificantes, son la evidencia de que el idioma está funcionando, estás aprendiendo, estás ganando fluidez. ¿Y qué no hice bien? Obviamente, eso también hay que decirlo. No desarrollé mucho mi habilidad para o mi gusto en leer en turco o escuchar música en turco. Entonces, aunque mi conversación y mi habla es muy fluida, cuando tengo que escribir algo así como muy profesional, no estoy segura si está correcto, tengo que usar traductor más y también leer se me dificulta, pero yo conscientemente no lo he practicado. Bien, nosotros ponemos barreras mentales de que no podemos hacer algo, pero realmente es un poco falta de práctica. Me arrepiento de no practicar más la parte escrita o leída del turco. No, porque aprendí el idioma para lo que yo necesitaba, hablar, conectar, vivir en ese idioma. Cada uno aprende por un propósito y está bien que el tuyo no sea leer una novela. 1. Habla antes de sentirte listo. 2. Traduce frases, no palabras. 3. Reutiliza todo lo que aprendes. Úsalo hoy. 4. Consume contenido que te gusta en el idioma. 5. Construye un diálogo interno. Háblate a ti mismo en ese idioma. 6. No tomes la salida fácil cuando alguien intenta cambiar el idioma. 7. Celebra los logros pequeños. Son evidencia de que estás aprendiendo y avanzando. Si esto te resonó, cuéntame en los comentarios en qué etapa estás tú ahora mismo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.